Hola, bienvenidos una vez más a este culto virtual de la Iglesia Nacidos de Nuevo. Soy su pastor Nicolás Oroño y hoy vamos a compartir una palabra que, como las que venimos compartiendo, Dios está hablando muy fuerte a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy un tema importantísimo. Un tema que nos va a hablar el Espíritu Santo sobre cómo encontrar a Dios. ¿Dónde está Dios? Y esas cosas de a veces no encontrar a Dios es lo que nos va a permitir que nos desarrollemos como cristianos. Entonces vamos a ir sin más a la palabra. Y el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Pedimos, Señor, habla a nuestros corazones, Dios. Necesitamos saber más de ti, Señor. Necesitamos saber los secretos bíblicos que se los revelaste a tus hijos, Señor. Padre, gracias. Porque tu Espíritu Santo nos muestra y nos da luz sobre la palabra, Señor. Y podemos entender aún más cada día. Y eso hace a una verdadera comunión, a una verdadera búsqueda para hallarte. Padre, háblanos y que esta palabra dé frutos al 100% en nuestros corazones, que es tierra fértil para tu semilla, Dios. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra. Y la palabra es Hechos 17:24. Y dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Un gran secreto: Dios no está en las iglesias. Dios no está en los templos. Dios no está en ese lugar que llamamos erradamente iglesia, que es donde nos reunimos para adorarlo y para escuchar una palabra. Eso es un templo. Pero qué tremendo lo que dice esta palabra, lo que habla Dios mismo de Él. Que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero este concepto, que parece que lo tenemos claro o un poco claro, vamos a descubrir a través de la palabra que nos trae muchos conflictos cuando no sabemos cómo realmente Dios se presenta. Esta palabra se llama: hay que alimentar a Dios. Usted dirá: pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo que hay que alimentar a Dios? Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Usted va a comprobar que hay que alimentar a Dios. Hice una introducción que va a empezar a dar luz sobre esto. Y dice que el gran problema que tenemos los seres humanos es pretender entender a Dios. Tratar de ubicarlo en cada cosa que me acontece y así tener una explicación que nos complazca. Dios no está para manipularlo, sino para saber en el lugar exacto donde está y tener un verdadero encuentro con Él. No puedo encontrarme con una persona si no sé dónde está, si no me da las coordenadas del lugar donde está. Es imposible encontrarme con ella. Tengo que saber dónde Dios está y dónde Dios no está sobre todas las cosas. El uno dice: todos buscamos a Dios, pero ¿dónde? ¿A dónde buscamos a Dios? ¿A dónde podemos hallar a ese Dios? Algunos en el templo,
Pero dice su palabra que Él no habita en ese lugar, Él no habita en la iglesia. Muchos van al templo como ese lugar donde voy a ver a Dios, donde me voy a encontrar con Dios, donde voy a sentir a Dios. Y no está mal reunirse en iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y desde el tabernáculo en adelante ya se reunían en iglesia. Y dice la palabra de Dios, no hagan como algunos que tienen costumbre de no congregarse. Nos llama a reunirnos como iglesia, pero el gran problema sería buscar a Dios en el templo. Buscar a Dios en ese templo, donde creo que está, porque ahí siento cosas. Jesús pasaba por la puerta del templo y los fariseos no lo vieron, porque estaban dentro. Muchas veces estar dentro de las iglesias nos quita la visión de lo que realmente Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso no debemos ser nunca una iglesia que esté de las puertas para adentro, que lo único que hace es dentro de la iglesia sus actividades. Y si es fuera de la iglesia, es para campamento, es para algo, pero todo sigue siendo la iglesia. Y si hay congreso, es para la iglesia. Y tenemos congresos, y tenemos culto, y tenemos enseñanzas, y tenemos un montón de cosas picnic, pero todo para dentro de la iglesia. Los fariseos perdieron de vista que Dios estaba pasando por la puerta del templo. No vaya a ser que vayamos a buscar al Dios en el templo y Él esté pasando por la puerta y nosotros no nos demos cuenta. Pastor, sentí a Dios porque temblé, porque sentí algo. No es ese el propósito de congregarnos, porque Él puede estar hablando o predicándole a alguien en la calle, porque nosotros no hemos salido. Cuando llegué al Señor con fobia, con depresión, quería matarme. Nadie vino durante años a esta casa a golpear la puerta de mi casa y decirme que Jesucristo podía hacer algo por mi vida. Nadie. Aún antes de casarme, en la casa de mis padres donde vivía, en el tercer piso había una mujer que conocía a Dios, que se congregaba y que servía. Nunca me habló de Jesucristo. Dios estaba pasando por al lado mío para hablarme, pero ella no se dejó usar. ¿Sabe cuándo? Nos dijo que era cristiana el día que nos vio en la iglesia donde ella se congregaba. No vaya a ser que su vecino esté por suicidarse y usted no esté hablando la palabra de Dios, porque Dios está en la calle, en la necesidad, y tuvo que usar Dios la radio para que hable de Él y para que entienda que había una puerta que se podía abrir para mi vida. Y en mi reverencia le di una oportunidad a Dios sin darme cuenta que Él me estaba dando una oportunidad. Pero como los fariseos, pasa Dios, pasa el Señor por la puerta de los templos, y dentro de los templos están llenos de egoísmo. Dentro de los templos están tratando de tener prestigio. Dentro de los templos están tratando de ser líderes, tratando de ser algo. Mientras el Señor pasa con un burrito prestado por la puerta del templo. Hermanos,
Todos buscamos a Dios, pero ¿dónde? ¿No será que estamos cerrados en el lugar que lo estamos buscando? ¿No será que no está ahí? Y por eso nunca encontramos a Dios, y por eso la gente sigue con terribles conflictos que no saben qué hacer de su vida, porque no buscan a Dios. Conozco gente con graves problemas y siguen negándose de buscar a Dios. Ah, pastor, usted me está hablando del mundo. No, estoy hablando de los cristianos, de los que van al culto, de los que están dentro de la iglesia. Buscan cualquier respuesta menos la de Dios. Porque no se encuentran con Dios, porque creen que porque van a la iglesia son cristianos. Y ahí está el Señor. Pero Él está pasando por otro lado. Así como a los fariseos le pasó. Años. 3500 años diciendo Elohim, Elohim, Jehová, Jehová Jireh. Y diciendo y dándole tributos a Jehová, al Dios de Israel. Y el Dios de Israel pasaba por la puerta. Y dice la palabra de Dios: a los suyos vino, mas ellos le desecharon. Hermanos, es tiempo de tomar esto absolutamente en serio. En esto está en juego nuestra vida y la salvación. El que no encuentra a Dios dentro de los templos es un religioso. Y tarde o temprano buscará un pretexto para no venir más a la iglesia y apartarse. Todos buscamos a Dios, pero ¿dónde? Pretendieron encontrar a Jehová en el templo los fariseos, y Jesús estaba en la cruz, reconciliando al mundo con el Padre. Aleluya. Ellos estaban en el templo, habían cumplido con su cometido, mataron a ese loco. Y estaban matando al mismo Dios. Un día preguntaron a Gamaliel: maestro, ¿por qué no se mueren todos y no desaparecen los cristianos? Y él les dice: ¿recuerdan cuando vino uno que decía que era el Mesías y lo mataron? ¿Qué pasó? Dice: todos se fueron. Y cuando vino otro y dijo que era el Mesías, y murió toda la congregación. Pero dice ahora, su Mesías, su supuesto Mesías, murió en la cruz. Y los cristianos siguen creciendo y creciendo y saliendo de cualquier lugar. Y sigue creciendo ese ministerio. No vaya a ser que estemos peleando con el mismo Dios, dijo un hombre que no creía en Jesucristo, pero que empezó a tener dudas. No vaya a ser que por el modo de buscar a Dios estemos peleando contra el mismo Dios, porque eso hicieron los fariseos. Estaban contentos, por fin se murió ese loco, pero ese loco resucitaba al tercer día, y ese hombre se le daba la potestad en los cielos y en la tierra, y era aceptado el sacrificio por el Padre. Ese hombre era Dios, era Jesucristo, Dios hecho hombre. No vaya a ser que estemos entretenidos en los templos tratando de encontrar al Dios hecho hombre, pero ese Dios hecho hombre siempre estuvo fuera del templo. Y la vez que lo llevaron al templo fue para juzgarlo. Empieza a revisar tu corazón delante de Dios. No vaya a ser que esté pasando por otro lugar y tú encerrados en tus problemas,
metidos en tus inconvenientes, tratando de resolverlo con sabiduría humana, pero nunca va a resultar. Si no encuentras a Dios donde realmente estás, nunca va a resultar. Por eso que ellos fueron maldecidos, el pueblo de Israel fue maldecido, por eso que después vino el holocausto, porque ellos dijeron que esa sangre caiga sobre nosotros, y una vez más fueron esclavos, y esta vez de Hitler, del fascismo. No vaya a ser que estemos caminando por un camino equivocado. Paraos en las sendas antiguas, preguntad cuál es el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando encuentres el Dios verdadero donde está, ese día habrá paz en tu alma. ¿Saben por qué hay gente que vive inquieta, enojado, frustrado? Porque no han encontrado al Jesús que va en ese burrito, que va en la asna. No lo han encontrado todavía y están buscando dentro del templo a Jehová. Decía que todos buscamos a Dios, pero ¿dónde buscamos? Dos, todos tratamos de encontrarnos con Dios, porque una cosa es que lo busques y otra es que lo encuentres. Todos tratamos de encontrarnos con Dios porque tenemos sed de Dios, porque tenemos necesidad de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha hecho comprender que nos morimos sin Dios. No podríamos estar un minuto fuera de su presencia, ¿no? Nos moriríamos de tristeza sin Dios. Si negáramos a Dios, no podríamos vivir más. Por eso tratamos de encontrarlo a Dios. Por eso que hay gente angustiada en las iglesias porque no ha encontrado al Señor. Si no encontramos a Dios, estamos perdidos. A veces solo se encuentra el templo, el culto y la alabanza. Y son felices con eso. Y yo sé que usted quiere ir al culto. Yo también quiero ir al culto y quiero darle un abrazo grande y decirle que lo extrañé y decirle que lo amo, que la amo. Pero eso no puede ser. El concepto de creer que encontramos a Dios en ese lugar. Y cuando no se encuentra a Dios, lo único que se encuentra es el templo. Con su culto, con sus alabanzas, con sus ofrendas, con su palabra. Pero eso me alimentará solo un tiempo, solo un poco. Y tendré que ir a buscar mi dosis de Dios cada jueves y cada domingo a la iglesia, a ese templo, porque necesito de esa dosis. Eso pasa cuando no se encuentra a Dios, porque a Dios no se los encuentra en el templo. Porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. No es ahí donde lo vamos a encontrar. Es ahí donde nos reunimos para adorarle, para darle gracias, para honrarlo y decir las cosas más bellas de nuestro Dios. Si no lo buscamos en el lugar exacto, no lo encontraremos. En los templos solo se encuentra el Dios de los dogmas. Le diré la definición de dogma. Un dogma
es una, un dogma es una propensión que se sienta por firme y cierta como principio o práctica irremediable. Un dogma es algo que se dijo y que se cree a mi manera. Y entonces hago lo que tengo que hacer en el templo. Y voy y sirvo y gloria a Dios porque hay que servir al Señor. Y hay que servirlo en el templo. Porque Ana, esa mujer, cuando fueron a presentar al Señor Jesús, ella dice la Biblia que ella servía en el templo hacía muchos años y ella pudo decir, llegó el Mesías, llegó el Salvador de Israel. Ella pudo hacerlo, no está mal servir. Pero no puede ser el modo de buscar a Dios. Ella sirvió en el templo, pero tenía un corazón hermoso. Y ella cuando miró al costado, pudo ver que ese niño era Dios mismo, que era el Mesías de la promesa. Desde Adán en adelante ya había promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente esto se hace así, es un dogma. ¿Qué dogma encontramos en la Biblia, por ejemplo? Le dice Dios a los judíos que no pueden comer cerdo. ¿Por qué les dice esto? Porque no estaban las condiciones de higiene dadas para comer un cerdo y entonces se iban a morir. Mas ellos hicieron un dogma, hicieron una ley. Y hasta el día de hoy no comen cerdos. Porque es un dogma. No se preguntan por qué, es una ley. Y muchas veces se hacen las cosas en la iglesia de este modo. Cuando no encuentro a Dios, lo que voy a encontrar es un modo de hacer las cosas y eso va a ser ley. Y muchos no son capaces de ser creativos porque han hecho un dogma de todas las cosas. Nadie se atreve a hacer un culto diferente porque se ha hecho un dogma. Y entonces el culto es que entramos y que se da una palabra, la apertura y que viene los anuncios y la alabanza y la palabra y la administración final. Nadie se atreve a lo nuevo. ¿Y saben por qué muchos pastores no nos atrevemos a lo nuevo? Porque muchas veces sentimos que quedaríamos solos porque es tan dogmático lo que se hace que no se permite ser creativos, que no se permite ser diferente. Esto le pasó a los fariseos, no se permitieron ser diferentes. Esto le pasó a Nicodemo. A José de Arimatea le pasó esto. Dicen, sabemos que viene de Dios por las señales que hace, pero ellos van. Él va de noche para que no lo vea. Le dice que sí, que cree en él, pero nunca lo declara. Porque no se atrevió a lo nuevo. Qué bueno hubiese sido que Nicodemo deje todo, aleluya, que se hubiese parado frente al Sanedrín y le hubiese dicho, yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que Jesús es el Mesías, el que nos habla la Biblia, el que nos habla las Escrituras. Y que José de Arimatea se hubiese parado y hubiese dado todo. Todos los honores, todo lo que tenía, dejarlo ahí para seguir a Jesús, pero no se animaron, no se animan a lo nuevo, los que tienen dogmas, no se animan, aunque la palabra lo diga, no se atreven.
Cuando no encuentro a Dios, entonces encontraré un templo que me enseñará dogmas. En los templos se mata a Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? En los templos se mata a Dios. Los fariseos programaron su muerte en el templo. Dice Mateo 26, 1-4, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. En los templos se mata a Dios, porque no se lo encuentra. Entonces empiezan a fabricarme un Dios conforme a lo que yo creo que tiene que ser Dios. Y cuando Dios no es Dios, y cuando no puedes entender la esencia del otro, lo empiezas a matar. Cuando no sabes cómo criar hijos, y se lo dice alguien que nunca supo criar hijos. Cuando no sabes criar hijos porque no sabes su personalidad, no sabes quién es, lo estás matando. Y muchos hemos matado parte de nuestros hijos y otros los han matado por completo, porque no lo dejaron crecer, no lo dejaron madurar, porque no le dieron esa palabra de aliento que necesitaba, y eso de decir: hijo, estoy contigo. Así es con Dios. Cuando no lo conozco y Dios es a mi forma, entonces lo empiezo a matar. Y empieza a morir dentro del hombre, y aquella persona que estaba y ahora no está en el Señor lo ha matado de a poco a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Y no lo dice porque tenía que llenar una frase más en la Biblia. Lo dice porque hallar a Dios no es sencillo si no se tiene una comunión con el Espíritu Santo que enseñe las verdades bíblicas. En el templo se mata a Dios. En el Antiguo Testamento Elí mató a Dios, el sumo sacerdote Elí mató a Dios por no poner límite a sus hijos. Y cuando llevaron el arca, hablé de esto hace un tiempo, cuando llevaron el arca igual perdieron la guerra, porque Dios no estaba en el arca, se había ido. Porque los hijos de Elí pecaban. Y dice las escrituras que Elí no puso estorbo a los hijos. Y pecaban dentro del templo y pecaban delante del arca de Dios. El que no encuentra a Dios empieza a matarlo de un modo tal que él se fue y no se enteraron. Pastor, hay gente así dentro de la iglesia. Claro que hay gente así, hay gente que ha matado a Dios y no se enteraron. Y solamente viven del arca, pensando que allí habita Dios. Pero Dios salió del arca. Dios salió de los templos. Aleluya. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y abrió el velo de arriba abajo del lugar santísimo del templo, dijo: salí de los templos.
No pretendas encontrar a Dios a tu manera. Búscalo del modo que Él pueda ser hallado. Quiero decirte el punto 3, que es la gran pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, pastor, ¿dónde está que lo he perdido de vista? Nietzsche, un filósofo ateo, dijo: Dios murió porque lo han matado en los templos. Un ateo dice una verdad tan profunda que los cristianos que creemos en Él no nos damos cuenta. ¿Dónde está Dios y para qué? Por supuesto que la respuesta está en la Biblia. Dice Juan 4, 17, 21. Del 17 al 21. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, dice el Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer cananea nunca se puso a pensar, así como venía la conversación, que esta mujer sale con una incoherencia. Están hablando de una cosa y ella sale con otra que no tiene absolutamente nada que ver. Están hablando de beber el agua. Y que como un judío le pide agua a una samaritana. Y él dice: pero si yo te daría de mi agua, no tendría más sed. Ella dijo: yo quiero eso. Y de repente le dice que llame al marido. Dice: no tengo. Y de repente sale con esto. El 20. No, el 19. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres profeta. El 20. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver con el agua? Pero cuando le dijo que ella tenía, le dio palabra de ciencia. Sí, 5 maridos has tenido. Ella dijo: parece que es profeta. Pero ella pensó en algo más. Me parece que es Mesías. Y qué mejor preguntar a un hombre de Dios si era profeta. Qué mejor preguntarle a Dios mismo si era Mesías. ¿A dónde ir a adorar? No fue incoherente, aunque no tenía nada que ver la conversación. Ella fue mucho más allá. Y le dice: entonces, ¿dónde adoramos? Los samaritanos lo hacemos en el monte. Ustedes dicen en Jerusalén, donde está el templo. Eso dicen los judíos. ¿A dónde adorar? Porque ella entendió con quién estaba. Hizo la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos: ¿a dónde encontrarlo para adorarle? ¿A dónde está para adorar a Dios? Y el Señor en el versículo 23 le da una respuesta tremenda: mas la hora viene y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Le está diciendo, no es más en los templos, no es más en un lugar determinado, no es más en el monte, porque a esa gente, mucha gente va al templo por obligación, porque creen que tienen que cumplir con Dios. Usted no tiene que cumplir con Dios nada. Entonces van, porque ¿qué va a decir el pastor? Si no voy a la iglesia, el pastor no tiene nada que decir. No tiene derecho de decir. No pasa por ahí. Entonces muchos van de esa manera, pero no son adoradores, porque no se encuentran con el Señor, se encuentran con el templo. Pero la samaritana se dio cuenta con quién se encontró. Y si usted sigue leyendo esta historia, ella empieza a evangelizar a todo el pueblo. Vengan, he encontrado un profeta, creo que es el Mesías. Aleluya. Aleluya. Y él le dice, ahora sí, se rompieron los templos, se cerraron los templos, se abrió el velo. Desde ahora el más, desde que yo vine, el más, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde habita Dios entonces? Si Dios no está en los templos, no está en la montaña, ¿dónde habita Dios? Digo de nuevo que la respuesta siempre está en la Biblia. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el siervo de Dios, el apóstol Pablo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortificado con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los asuntos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Aleluya, gracias. Gracias Dios por el apóstol Pablo. Gracias Dios por haber puesto en su corazón estas cosas tan profundas. Porque dice que cuando él dobla sus rodillas puede entender dónde habita Dios. El versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ya no es en el monte, ya no son en los templos. Ahora habita en los corazones el Señor. Pastor, ¿por qué dijo que hay que alimentar a Dios? Porque ese Dios que está en el corazón debe ser alimentado con un corazón contrito y humillado. Debe ser alimentado de oración. Debe ser alimentado de ayuno y de palabra de Dios. Y cuando vamos al templo con un corazón así, vaya que Dios está en ese lugar.
La conclusión de esto, escribí algo pequeño: debemos encontrar a Dios en nuestros corazones y alimentarlo, no porque Él se muera, sino porque nosotros morimos si no alimentamos a Dios. ¿Alimentarlo cómo? ¿De qué? Con oración, con ayuno, con oración y adoración. Y Él permanecerá en nosotros para su gloria y nuestra bendición. Dios está en nuestros corazones. Dejemos toda religiosidad y busquemos a ese Dios que está en nuestro interior para alimentarnos y para ser pleno, como dice el apóstol Pablo aquí. Entender la plenitud de Cristo. Entender su profundidad, su anchura cuando me encuentro con Dios. Cuando sé quién es Dios, puedo encontrarme con Él. Hermanos, deseo que esta palabra toque su corazón como tocó el mío, y que pueda de esa manera hallar a Dios de un modo especial. Yo entiendo, lo siento en el Espíritu, que el Espíritu Santo está tocando vidas en este momento, quebrantando vidas, renovando el espíritu de la mente, para hallar a Dios, para poder decir: he hallado a Dios. Porque mientras en el templo estaban aquellos que lo negaban, en la calle había gente que ponía mantos y decía: bienaventurado el que viene en el nombre de Jehová. Aleluya. Oremos, hermanos. Señor, amado Padre, alguien decía o escribió: ¿dónde está Dios? Y muchos no encontraron a Dios porque lo habían matado en los templos. Pero Señor, que yo no sea de ellos, Dios. Que yo sea, Padre, el que está fuera del templo, poniendo mi manta y diciendo: bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Perdónanos si te hemos buscado en el templo. Perdónanos si hemos sido fariseos, Dios. Perdónanos, Padre. Pero ahora salimos de los templos para encontrarte. Y te busco en mi corazón, Dios. Ahí está el trono de Dios, en tu corazón. Él reina en ese lugar. Él reina en ese lugar. Aliméntalo de palabras hermosas. No dejes que muera. No dejes que se vaya del arca. No dejes que tus heridas lo maten. No dejes que tu falta de perdón lo mate. No dejes que tu falta de comprensión lo mate.
dile, Señor, hago un altar en mi corazón. Habita en él, no te vayas, Dios. No te vayas de nuestros corazones. Como dijo el rey David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque muchos están angustiados por no haber buscado a Dios donde tenía que encontrarlo. Dile como el rey David, devuélveme el gozo de la salvación, Dios. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque lo que importa es la salvación. Lo demás va y viene. Lo importante es que Dios no te falte. ¡Dile! Señor, santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso. Dile cosas hermosas. Aliméntalo con adoración. Aliméntalo con un corazón contrito y humillado. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad. Los bendigo, hermanos. En el nombre de Jesús los bendigo, y esta palabra siga echando raíces en sus corazones.